Dios bendiga de manera y forma especial. Este es el día que Dios ha hecho, en él nos gozaremos y nos alegraremos. Viendo aquí la poderosa palabra de nuestro Dios, el cual nos trae gozo, contentamiento. Y viendo aquí en segunda de Crónicas, esto está poderoso, pero déjenme presentarme, es el pastor Jorge Casillas, pastor de la Iglesia Arca de Salvación del Concilio Latinoamericano de Nueva York, que estamos transmitiendo a través de estos medios para el mundo entero, para traer palabra de vida, palabra de Dios. Me siento regocijado de poder tener la palabra de Dios, la cual es viva y es eficaz y penetra hasta lo profundo de nuestro entero ser. Qué gozo, qué contentamiento de que podamos tener la palabra de Dios, leerla y vivir conforme a ella. Según de Crónicas, desde el capítulo 5 en adelante. Amén. Dice que acabada toda la obra que hizo Salomón, las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Dice que Salomón traslada el arca al templo. Dice que entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los principales de las tribus de jefes de las familias de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Es una festividad, es una fiesta el hacer la voluntad de Dios, el tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Como resultado de ello, David quería hacerle casa a Jehová. Lo importante de tener un lugar el cual será llamado casa, mi casa será llamada casa de oración. Dentro de los templos nosotros pues hablamos con Dios, cantamos, testificamos, predicamos, pero hay que tener esa comunicación con Dios que solamente se obtiene a través de la oración, lo cual permite que todo lo demás se pueda ver cumplido en nosotros. David deseaba hacerle el templo a Jehová. Buscó todo lo que era necesario para poder así construirlo, pero Dios le dijo que él no sería el que lo iba a construir. Recayó esta responsabilidad sobre su hijo Salomón. En el mundo en que vivimos, donde hemos tomado responsabilidades que nos han puesto sobre los hombros, sobre las manos, sobre los brazos, lo hemos recibido de parte de Dios. Por eso es que responsablemente queremos que haya manifestación de Dios. Nosotros vamos a construir, nosotros vamos a hacer lo que es necesario que se continúe haciendo para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Quiere decir que siendo el Espíritu Santo de Dios la tercera persona de la Trinidad y que está dentro de nosotros, que nos va a ayudar a que nosotros como templo, nosotros mismos, tengamos la palabra de Dios viva y eficaz para que se cumpla en nuestras vidas. Pero en el templo, el lugar de reunión, el lugar donde Dios nos ha permitido tener, también tiene que, cuando lleguen las vidas, puedan ver que es algo diferente. Es diferente al mall, es diferente a la casa, es diferente en el trabajo, es diferente al trabajo, es diferente a otros lugares. Las personas piensan en este siglo que estamos viviendo y como esto se suscitó en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, pues piensan que como esto es en el Antiguo Testamento, pues ya los templos nada tienen que ver. No, hay su importancia. Mi casa será llamada casa de oración. Dios permite que nosotros nos reunamos en su casa. No es que no podamos orar en nuestra casa, no es que no podamos orar en nuestro vehículo,
o en los diferentes lugares donde nosotros nos encontremos, pero ha sido designado por Dios un lugar, un preciso lugar. Vemos aquí que dice que Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de familia, a cada uno para que hubiera esta festividad de que se iba a trasladar el arca del pacto. Pero se tiene que tener un lugar para poder tenerla, para que esa presencia, porque el arca del pacto significa o es tipología de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Por eso se construía un templo y no se dejó a mitad, sino que se culminó para poder continuar haciendo las labores, la cual era sacrificar, la cual era dar a Dios el culto de gratitud. En tiempos antiguos, en este tiempo, donde se tenían que sacrificar animales, los cuales todo tenía un fin. Pero ¿qué sucede? Que en este siglo XXI que nosotros estamos viviendo, llegamos a la casa de Dios y sacrificamos alabanza, adoración a nuestro Dios, deseando que se cumpla su propósito en nuestra vida, para lo que Él nos ha creado, que se cumpla en nuestra vida, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué importancia es de que nosotros tengamos la presencia de Dios y que esté manifiesta en nuestra vida? Para que cuando nosotros oremos, vamos a orar con certeza, con seguridad, que lo que estamos hablando al Padre, Él nos escucha y va a contestar. Y si vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, estando la presencia de Dios en nuestra vida. Vemos aquí que en Segunda de Crónicas, capítulo 6, donde dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que morases para siempre. O sea, esto significa en el lugar santísimo. Esto significa que la presencia de Dios iba a habitar y cohabitar en este templo, que se iba a ver manifestación de Dios en ese lugar. Entonces dice: y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. El deseo que tenía David de edificarle casa a Jehová. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tu lomo. Él edificará casa a mi nombre. Dios tiene todo planificado y calculado. Por eso nosotros tenemos unas asignaciones que ni nos adelantamos ni nos atrasamos. Tenemos que hacer cumplido el mandato o la responsabilidad que Dios nos ha dado. Por eso vemos personas que se adelantan al propósito y voluntad de Dios y todo sale mal. Hay personas que de igual forma se atrasan y eran buenos líderes o buenos pastores,
pero llega el momento que comienzan a ser maltratantes, comienzan a maltratar las ovejas. ¿Por qué? Porque ya su tiempo en ese lugar ha culminado, ha terminado. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una asignación y eso solamente tenemos que hacer. Y dice, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho. Si Jehová lo ha dicho, entonces vamos a actuar. Si Jehová no ha dicho nada, entonces mejor es quedarnos quietos. Porque hay personas que tienen una disposición y quisieran hacer cosas para Dios, pero si Dios no lo ha pedido, no conviene. Porque eso le aconteció al rey Saúl. Quiso hacer lo que no le correspondía y hizo lo que no le correspondía, el cual eso le tocaba al profeta Samuel. Pero vemos que aunque pudiera tener una disposición o una buena o mala disposición, pero vamos a poner que era una buena disposición, porque hay muchos que creen tener una buena disposición, pero Dios te habrá pedido eso que tú quieres hacer. Por eso hay que consultar a Dios. Y lo que Dios diga, hay que ponerle un sello que eso es. No podemos tener en despropósito lo que Dios ha pedido. Me viene a la memoria nuestro padre de la fe, nuestro padre Abraham, el cual Dios le dio promesa de su hijo, de su único hijo. Luego le pide que le sacrifique y él le sacrificó. No llegó hasta las últimas porque Dios hizo provisión, pero en su corazón él le sacrificó, se desprendió de él, sabiendo que Dios había dado promesa, no claudicó en dos pensamientos para ver si era una astucia del diablo o era su propia mente. No, él estaba seguro que era Dios. Esa es la importancia de tener una relación con Dios, que aunque parezca contrario, si la persona tiene una convicción de quién es el que habla, lo que pida, aunque parezca contrario, es propósito y voluntad de Dios, es bueno. Por eso es que Dios nos llama a que nos relacionemos con Él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que tienen esa confianza, el temor de Dios en nuestra vida, el respeto a Dios, ese deseo de agradar a Dios cada día. Y vemos aquí que este era el deseo de Salomón, que se cumpliera en él el designio y propósito de Dios. Y dice, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, como Jehová había dicho. Y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Poderoso Dios. Entonces, para que haya victoria, tenemos que escuchar atentamente la voz de Dios. Lo que Dios ya ha establecido de antemano. Entonces nosotros no tenemos que hacer ningún pacto, nosotros no tenemos que hacer ningún invento para poder alcanzar gracia de Dios, porque el pacto de parte de Dios para con nuestra vida está. Solamente nosotros tenemos que seguir lo que dice el pacto, lo que dice la palabra de Dios. Se le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y que procurara meditar en el libro de la ley de día y de noche, no solamente para saberlo, sino para que viviera los consejos que dice el libro de la ley. La Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es ese libro de la ley, que si nos dejamos dirigir por ese libro de la ley, entonces habrá manifestación en nuestra vida, habrá dirección de Dios en nuestra vida, y estaremos gozosos, contentos, felices, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. No obstante, continuamos leyendo
el próximo versículo, que es el 12 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, donde dice: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió su mano al cielo y habló con Dios. Estaba hablando con Jehová Dios. Qué importante es que nosotros en este tiempo que estamos viviendo hablemos con Dios. Hay muchas cosas que el ser humano que está haciendo, y mayormente los pastores o los líderes, que Dios no ha dicho nada. Es que el designio del hombre ha sido en creer que eso agrada a Dios, y pensando que de esta manera y esta forma va a alcanzar muchas personas para el reino de los cielos, y comienza a utilizar cosas que Dios no ha pedido, y parece ser que se tiene buena intención, pero Dios no lo ha pedido. Lo que tenemos es que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, a ver qué es lo que verdaderamente da resultado, y el resultado es presencia de Dios en nuestra vida. El resultado es presencia de Dios en nuestra vida. Pero para que haya presencia de Dios en nuestra vida, no podemos entristecer al que nos ha creado. Quiere decir que tenemos que estar en obediencia y en sumisión. Y dice: y se puso Salomón sobre él, lo que había construido ese estrado, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Que caminan delante de ti de todo su corazón. O sea, que caminan conforme a tu voluntad. Que si tú nos escudriñas, entonces ve que estamos obedeciendo la voz tuya. Que aunque estamos en este cuerpo físico, tenemos batallas, tenemos lucha, pero nosotros estamos encomendados a ti. Dios, estamos encomendados a ti. Que tú puedas decir, Jehová, puedas decir lo que dijiste de tu Hijo ahora ya en el Nuevo Testamento. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me complazco porque es un obediente. Es obediente a lo que yo le he dicho, a lo que yo he establecido. Podremos nosotros decir de la misma manera que aunque hemos fallado, aunque hemos pecado, pero nosotros no deseamos fallar ni deseamos pecar. Y por eso entonces que cada día nos acercamos más a Dios, nos asemejamos más a Él, nos fortalecemos más en Dios, queremos más de Dios y menos de nosotros, queremos más del reino de los cielos que del reino aquí sobre la faz de la tierra, que queremos más presencia de Dios que está el vacío, deseamos la llenura de la presencia del Espíritu Santo. Y esta fue esa oración: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos obedeciendo al pacto que Dios ha hecho, lo que Dios ha establecido y lo que ha estipulado, entonces se manifestará la misericordia de Dios para con nuestra vida. El ser humano lo que merecemos es el juicio de Dios. El juicio es el pecado, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que el ser humano merece, lo que ha hecho.
ha hecho maldad, pues eso recibe. Pero la misericordia de Dios es que está ahora en miseria y en la cordialidad de Dios, el amor de Dios se ha derramado para alcanzarnos, para salvarnos. Que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Andamos delante de la presencia de Dios, derramando nuestro corazón, nuestro entero ser delante de la presencia de Dios. No hay Dios semejante como tú, le dijo Salomón. Y qué cosa gloriosa vemos a través de los escritos de las Sagradas Escrituras, lo que conocemos como la Biblia, donde nosotros vemos tales manifestaciones poderosas de parte de Dios para con su pueblo, que todavía nosotros leemos y muchas veces lo vemos como un cuento, una historia. Pero ese Dios que Salomón está clamando y está orando, que está humillado, que se arrodilló en señal de humillación, ese es el Dios que usted y yo le servimos. Salomón era un ser humano como usted y como yo. Entonces nosotros tenemos esas mismas pasiones, esos mismos desánimos que le visitaban, nos visitan a nosotros. Pero lo importante es que nosotros tengamos la confianza y recurramos a Dios a través de la herramienta que Dios nos ha dado, que es la oración. Poderoso Dios. Dice que ha guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. O sea, lo que estaba aconteciendo, lo que estaba sucediendo, ya eso estaba plasmado en el pacto que Dios había hecho. Porque Él no miente. Lo que Él promete, lo cumple. Y por eso es importante permitir que haya novedad de vida en nuestro ser. No podemos estar viviendo lo mismo, como estar atollados en un mismo lugar, estar detenidos en un mismo lugar. No, Dios nos moviliza, nos mueve para que nosotros hagamos lo que es necesario hacer. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Lo importante es que donde quiera que nosotros nos encontremos sea bajo la cobertura de la presencia de Dios, que sea por la asignación que Dios nos ha dado, nos ha delegado. Si hoy estamos aquí, es porque aquí es donde Dios nos ha puesto. Si mañana ya no estamos, es porque Dios nos ha movilizado y nos ha llevado a otro lugar. Lo importante es que estemos en el campamento, que estemos en el templo, que estemos en donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios. No podemos estar sin el arca del pacto. No podemos estar sin esa presencia de Dios en nuestra vida. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, de aquí no me muevo. Y así cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces no decimos tales palabras, pero vivimos como si dijésemos esas palabras. Porque nada ni nadie nos mueve, solamente la presencia de Dios cuando nos habla que es momento de hacer otra cosa. Porque morir con las botas puestas no quiere decir que es en el mismo lugar donde Dios te ha puesto. Posiblemente en un momento dado te ha puesto, en otro momento también es el que te mueve. El que te mueve de un lugar a otro y que te ha traído y te ha puesto en ese lugar, de algún otro lugar te movió para ponerte en este lugar. De este mismo lugar te mueve a otro y estará movilizando a muchos para que se cumpla el propósito de Dios y el designio de Dios en tu vida y en mi vida. Lo importante es que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Entonces Dios le había hablado a David y David tenía ese gozo, ese contentamiento de que se llevase a cabo, pero vino a través de su hijo. En otras palabras, estemos nosotros o no estemos nosotros, el propósito de Dios se ha de cumplir.
Lo importante es que cuando nosotros tengamos la participación, que sea nuestro turno, que sea el momento que nos corresponde a nosotros, que nosotros corramos esa carrera, que nosotros podamos correr, caminar cuando tengamos que caminar, correr cuando tengamos que correr, pero con la antorcha encendida, con ese amor ferviente por las almas y por la obra del Señor, que lo más sencillo, lo más humilde que podamos hacer para el templo es para Dios, que cuando vengan las vidas puedan encontrar y ver que eso es un lugar de refugio, que los templos se convierten como si fuera una sala de emergencia de hospital, para que puedan recibir salud espiritual, para que puedan recibir el alimento, el pan de vida, que sea de esperanza, que sea de fortalecimiento. Pero sin presencia de Dios, solamente los templos serían un club social. Si no hay presencia de Dios, vuelvo y lo repito, solamente se limita a un club social, donde comienzan a hablar unos a otros, de exponerse las quejas, de posiblemente jugar, juegan baraja, juegan dominó, juegan posiblemente cuántos juegos podrían haber, de mesa, de piso, de cancha, pero como quiera, nada espiritual añaden, nada de lo que tiene que ver con la rendición a Dios, porque solamente es un grupo que se está reuniendo. Por eso la comunidad no solamente es la comunidad, es la comunidad de fe. ¿Cuántas comunidades se pueden mencionar? Los cuales tienen, en fin, un solo sentir, un solo pensamiento. La comunidad que tienen algo en común. Tienen en común posiblemente ir de pesca. Tienen en común correr motora, correr bicicleta. Tienen en común cuántas cosas pueden tener en común, pero la comunión en la casa de Dios, los unos con los otros, es que podamos nosotros entender que el que nos ha llamado a que nos congreguemos ha sido Dios, y que tengamos en común una sola cosa, y esa es la comunidad de la fe. Que podamos nosotros entender que si estamos llegando a la casa de Dios es porque tenemos agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Por eso es que entonces no podemos llegar a la casa de Dios y que no esté Dios en ese lugar, y que no haya manifestación de Dios. Hay personas que cuando llegan a visitar a alguien, que posiblemente ese alguien le invitó, pues se ve de mal gusto que el que lo invitó no esté presente, se haya ido después que le había convocado. Qué triste, qué lamentable. Se siente el visitante o el invitado, se siente incómodo porque el que le invitó no se encuentra. Entonces usted va a llegar a la casa de Dios, y cuando llegue a la casa de Dios no va a haber presencia. Entonces no va a haber gozo, no va a haber contentamiento. Pero qué bueno que nosotros, como hijos de Dios y como pastores responsables, permitimos que no se entristezca la persona, el Espíritu Santo, y buscamos el obedecer a Dios para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique, para que haya presencia de Dios, para que todos los que entramos al templo salgamos diferentes, no como entramos, sino que salgamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, llenos de presencia de Dios. Vive Dios, aleluya. Entonces dice: ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Lo que tú dijiste era que tu hijo yo, Salomón, iba a hacer cumplir eso que prometiste. Pues ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra?
He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo. Oiga, no solamente va a oír, sino va a mirar. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor. Está viendo y está oyendo el clamor. Y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigan la oración con que tu siervo ora en este lugar. Ese deseo de hablar con Dios, de que podamos cumplir el propósito, el designio de Dios, porque ha sido Dios el que ha pactado con nosotros lo que quiere cumplir, lo que ha establecido desde antes de la fundación del mundo, para llevarlo a cabalidad como Él así lo ha deseado. Que nosotros no estábamos en este mundo, pero ya estábamos en la mente de Dios, para estar aquí sobre la faz de la tierra, en el lugar donde te encuentras, en el lugar donde me encuentro. Y que ahora nosotros seamos desleales y desobedientes, no puede ser. Tenemos que mantenernos con la antorcha encendida. Tenemos que mantenernos hablando con nuestro Dios, que es el control, el que nos está dando directrices. La torre de control es Dios. Es nuestra lumbrera. Es nuestro Dios. Cada uno de nosotros hemos sido forjados por Dios, formados y forjados para hacer su buena voluntad en el lugar donde Dios nos ha puesto. Somos necesarios en el lugar donde Dios nos ha puesto. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Mi casa será llamada casa de oración. Vamos a hablar con Dios. Lo importante de hablar con nuestro Dios. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo. Hay diversas oraciones, donde muchas veces, he dicho en otras ocasiones, que solamente estamos hablando o pidiendo, la oración de peticiones, pidiendo. Amén. Está bien que Dios ha dicho, pídeme y te daré por heredad las naciones. Pero hay diversas oraciones. Hay oraciones de ruego, hay oraciones de acción de gracias, hay oraciones, diferentes oraciones, pero siempre estamos en la oración de las peticiones, pidiendo. No es que sea malo, pero vamos también a añadirle a esas oraciones las oraciones de acción de gracia. Asimismo, en esta oración de clamor, de intercesión, para que este templo fuera erigido y fuera dedicado a Dios, donde primero se trajo el arca del pacto, para que hubiese esa cobertura de parte de Dios. Continúa diciendo, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiese clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman y te teman, así como tu pueblo Israel. No solamente Israel, sino para que todos los pueblos del mundo entero te teman y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Poderoso Dios. Lo importante de relacionarnos con Dios y de que lo que Dios ha establecido nosotros lo podamos cumplir. ¿Para qué un lugar? Pues porque Dios lo ha pedido. ¿Para qué una emisora radial? Porque Dios lo ha pedido.
¿Para qué utilizar estas plataformas? Porque así Dios lo ha establecido. Que a través de todos estos medios podamos llegar a una gran parte de multitud que posiblemente no ha entregado su corazón a Cristo, su vida a Cristo, y Cristo le está llamando con cuerdas de amor. Que de otra manera u otra forma no hubieran ido ni hubieran pisado una iglesia, no hubieran visitado ni una iglesia. Pero a través de estos medios, donde está llegando, donde está entrando a las prisiones, entrando a los hospitales, entrando a los lugares donde posiblemente no se permita que entre el evangelio, pero a través de estos medios Dios permite que usted pueda estar visualizando y escuchando el mensaje poderoso de la palabra, el cual es el mensaje, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Que si el Hijo os libertare, hablando acerca de Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo Jesús. Y vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay manifestación de Dios en los diversos momentos, en los diferentes tiempos, en las diferentes etapas y épocas. Dios siempre ha estado presente. En los tiempos de la antigüedad, Dios hablando por diferentes medios, pero ahora Dios nos habla a través de la persona del Espíritu Santo. Poderoso Dios, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vive Dios, aleluya. Vamos a ver qué nos dice aquí, porque la Biblia, la palabra de Dios, hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero todo es la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Eso es Jesucristo, habiendo Dios hablado en otro tiempo, o sea, a través de su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y llegó un momento dado que le era necesario irse y está sentado a la derecha del Dios Padre, pero envió a otro Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso podemos transitar a través de toda la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque es palabra de Dios y es de edificación para nuestras vidas. Importancia de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Presencia de Dios en nuestra vida, para que se cumpla su voluntad, no nuestra voluntad. Entonces había un pacto de parte de Dios que le dijo a David. David deseaba construir el templo, pero Dios se lo prohibió y le dijo que lo iba a hacer a través de su hijo Salomón. Y ahora Salomón construyó el templo y está haciendo una oración para dedicar el mismo. Y en esta oración está haciendo una oración en el Espíritu, con la seguridad de que lo que él estaba pidiendo se iba a manifestar. Continúa diciendo:
si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra enemigo, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a tus padres, a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Alma mía, alaba a Jehová. Con ese fin, Dios permitió que se hiciese el templo para dar o hacer sacrificio a Dios, pero para hablar con Dios. O sea que no se limitaba a solamente un lugar. Cuando uno tiene esa experiencia con Dios, eso no quiere decir que experiencia, cuando hablamos de experiencia, es ese encuentro con Dios. No estamos hablando de que ya yo experimenté, ya yo sé lo que Dios quiere, porque hay personas que así piensan que una vez salvo, siempre salvo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que tenga una experiencia con Dios y se manifieste Dios en su vida, y que usted no se afloje, no sea un cristiano raquítico o flojo, no, sino que nos fortalezcamos cada día más, que el arca del pacto esté con nosotros, que seamos llevados de la mano de Dios, que el pacto es Dios el que ha hecho pacto con el ser humano. Nosotros solamente estamos siguiendo lo que esté establecido en ese pacto. Entonces, y tus ojos estarán atentos y tus oídos a la oración en este lugar. Y continúa diciendo todo ello. Pero dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Capítulo 7 de Segundo de Crónicas, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Todo esto que hizo Salomón, siendo dirigido por Dios, este clamor, esta oración y todos estos sacrificios, y se manifiesta la gloria de Jehová. Hoy, siglo XXI, muchas personas que ni oran, muchas personas que hacen lo que bien le parece y siempre están viendo gloria. Yo creo que la gloria que están viendo es una hermana de la iglesia que se llama Gloria, una familiar de ellos que se llama Gloria, pero lo menos que están viendo, lo menos que están experimentando es la gloria de Dios. Porque para que haya manifestación de la gloria de Dios, se tiene que tener total sumisión a Dios y obediencia, y permitir que sea Dios el que se manifieste en nuestra vida. Cuando leemos nuestros antepasados que tenían experiencia gloriosa, luego de ello, ellos no sabían si estaban muertos o estaban vivos, porque la presencia de Dios es presencia de Dios. Alma mía, alaba a Jehová. No tiene que relacionarse, no tiene que ver con ninguna relación con el pecado ni con desobediencia de nadie. Pero dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
Y eso queremos, que haya esa presencia, esa manifestación de nuestra vida. Poderoso Dios. Pero vemos aquí que dice en el versículo 14 de este mismo capítulo 7 de Segundo de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Había gloria, había presencia de Dios. Esa era la petición que hizo nuestro hermano Salomón, y eso es lo que Dios ha querido. Pero hay algo que el ser humano tiene que hacer. Tiene que haber humillación. Si se humillare mi pueblo, hablando acerca de la nación de Israel, si se humillare Israel, pero como ahí no está el nombre de nosotros, pues entonces esta palabra no es específica solamente para la nación de Israel y solamente para ti y para el otro, no, es para todos. Esta palabra es viva y es eficaz, es para todos. Se dio para Israel, pero nosotros también tomamos de esta palabra. Entonces nosotros leemos, entonces si nos humillamos delante de la presencia de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, el nombre de papá, el nombre de Jehová, el nombre del Dios que nosotros le servimos, y hablamos con Dios y vamos a buscar su rostro y nos convertimos de los malos caminos, porque hemos pecado, sí hemos pecado. No podemos decir que no hemos pecado, porque todos hemos pecado. Y ve Dios, lo leímos en unos textos anteriores que decía que todos hemos pecado. Y ve Dios. Pero dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, hay unos pasos que nosotros tenemos que seguir. Hay unos pasos que nosotros tenemos que llevar a cabo. Humillación delante de la presencia de Dios. Nos humillamos. Nos humillamos ante la presencia del Dios Todopoderoso, a quien estamos clamando y a quien estamos invocando. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar, vamos a buscar su rostro. Quiere decir que para buscar su rostro, si sabemos que estamos mal, tenemos que permitir que haya un cambio radical en nuestra vida, para no ser muertos, para que entonces sí podamos experimentar la gloria de Dios. Y se convirtieron de sus malos caminos. O sea, tenemos que aceptar que hemos andado dándole la espalda a Dios, desobedeciendo. Tenemos que humillarnos. Tenemos que aceptar que hemos andado por malos caminos y que tenemos que convertirnos. Tenemos que dar un cambio. Tenemos que dar media vuelta y apartarnos del mal. Entonces, cuando hacemos todo ello, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos y atentos mis oídos a la oración. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La casa de Dios. Dios nos brinda la oportunidad de que podamos hablar con Dios estando en diferentes lugares. Pero Dios ha establecido un lugar para que nosotros podamos estar conscientes de que cuando vamos a la casa de Dios, si es tiempo de orar, es tiempo de orar, no de tomar la Biblia, de leerla, porque ese no es el tiempo de leer la Biblia, es el tiempo de hablar con Dios, es el tiempo de estar separado en la oración. Los cultos de oración es uno de los cultos más poderosos y más gloriosos. La escuela bíblica, eso es buenísimo, porque en la escuela bíblica nos instruye a través de la palabra, que es donde tenemos que orar, donde tenemos que hablar, donde tenemos que asistir a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es la palabra de Dios la que nos aconseja y nos enseña que es llegar a la casa de Dios y para qué. Por eso vigilamos, oramos, ayunamos y asistimos a la casa de Dios.
y hemos reconciliado nuestras vidas con el Señor, porque pensaban en un momento dado, ¿a quién le hemos hecho mal? ¿Por qué tengo que convertirme y de qué? Pero a través de su palabra nos hemos dado cuenta que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y a través de la palabra, Dios nos ha confrontado y a través de su Espíritu Santo, dándonos a entender que necesitábamos la salvación. Así que en este día, amado hermano, fortalécete en el Señor, que la presencia de Dios esté en tu vida y que sea siempre dirigido por Dios. Amigo, si tú no le sirves a Cristo, necesitas rendirte a Cristo para que se manifieste la presencia de Dios en tu vida y en los tuyos. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, por esta palabra que es viva y eficaz, que como así tú tuviste con nuestro antepasado, así estás con nosotros y aún mayor, porque solamente se manifestaba la presencia de la persona del Espíritu Santo a reyes y sacerdotes, pero ahora, haciéndonos tú reyes y sacerdotes, tú permites que la persona de tu Santo Espíritu more dentro de nosotros y somos dirigidos por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Dios, porque viviremos para ti. Y esta palabra que ha de caer en buena tierra y ha de dar fruto al 100%, te pedimos que tú te glorifiques en amigos para que vengan al encuentro de ti y ya dejen de ser solamente amigos, sean hermanos e hijos en la fe. Asimismo, los hermanos que estaban desanimados, los cuales estaban detenidos, Padre, en esta hora se levantan y comienzan a caminar en novedad de vida. ¿Por qué? Porque el arca del pacto está juntamente a ellos. Hemos orado creyéndolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Así que, amado, será hasta la próxima. Que el Señor les continúe bendiciendo y hacia adelante en el Señor siempre, que Cristo viene y viene. Ya, Dios les continúe bendiciendo.